En el año 1491, una tormenta en el mar hizo que algunos marineros españoles abandonaran sus barcos y se dirigieran hacia la orilla. Cuando finalmente llegaron a las costas de Madeira, pensaban que habían llegado al fin del mundo. Recuerden, en 1491 las personas todavía creían que el mundo era plano. Las nubes oscuras que reposaban en las cumbres de las altas montañas asustaron tanto a los exploradores medievales que creían que habían llegado a las puertas del Hades. Estaban, por decirlo así, reacios a acercarse a Madeira. Superaron su miedo y llegaron a esta bahía, donde está hoy la ciudad de Machico. Según la leyenda local, Machico le debe su nombre a Roberta Machico. Según la historia, ella y su amante se escaparon de Inglaterra, donde les prohibieron su relación amorosa. Esto supuestamente ocurrió 100 años antes de que los primeros navegantes portugueses llegaran aquí. Es difícil determinar si esa historia es real o ficticia. En cualquier caso, una estatua del capitán portugués Tristán Bastacheira, que dirigía la expedición portuguesa, está frente a la iglesia local. Madeira se encuentra a 500 kilómetros de la costa africana. Una erupción volcánica levantó la isla de las profundidades del océano. Los empinados muros de la isla se extienden 5 kilómetros en el océano y su punto más alto se eleva a 1862 metros sobre el nivel del mar. Los guías turísticos a menudo dicen que Madeira es más para admirar que para nadar. A pesar de ser considerada la puerta del Hades, Madeira es una obra extraordinaria de la naturaleza. La isla tiene solo 40 kilómetros de diámetro, pero la naturaleza de Madeira es tan diversa que pueden sentir como si acabaran de atravesar todo un continente. Comenzamos en la parte sur de la isla. Aquí el acantilado Gabo Girão sobresale a 600 metros de altura sobre el mar. Es el segundo acantilado más alto de Europa. El semi-isla São Lourenço se extiende hacia el este. Su costa salvaje se asemeja a los fiordos noruegos. El interior de la isla es más salvaje todavía. La actividad volcánica formó una cadena montañosa encantadora. Su belleza es comparable a la de los Alpes o de las montañas rocosas. Unos metros más arriba, salimos a través de la cubierta de nubes en la meseta de Pol de Serra. Su irregular paisaje azotado por el viento podría hacerles creer que están en los páramos de las tierras altas de Escocia. Los picos afilados que arrastran las nubes pasajeras representan el microclima específico de Madeira. El clima aquí es muy cambiante debido a las corrientes atlánticas y los fuertes vientos. Es por eso que los pronósticos del tiempo solamente tienen una precisión entre el 10 y el 30%. A menudo sucede que mientras los turistas en el sur están tomando el sol, las lluvias torrenciales están azotando la parte norte y las montañas en el interior se cubren con nieve. A Madeira a veces la llaman la isla de la eterna primavera. En el norte, en las zonas más altas, los lugareños buscan recolectar la lluvia. Los habitantes de Madeira hace mucho idearon un complejo sistema de canales de riego llamado levadas. Estos canales, que se extienden por más de 2.150 kilómetros, distribuyen agua a toda la isla. Un cuadro pintoresco es creado por miles de coloridos campos dispersos por las terrazas en las laderas empinadas. El cultivo de tales campos siempre ha sido muy difícil, haciendo que el uso de la tecnología moderna sea inútil aquí. Durante muchos siglos en Madeira, la agricultura ha sido la principal fuente de sustento, pero a veces la tierra no coopera. Para facilitar su capacidad de ocuparse de la tierra, las personas construyen estas pintorescas casas. Las pequeñas viviendas con techos de paja son portátiles. Así, cuando sea necesario, los campesinos podrán desplazarse fácilmente. Como resultado, los agricultores pueden hacer el tedioso pero necesario viaje a los campos apartados de difícil acceso.
La complicada accesibilidad a las tierras de cultivo se ve favorecida por un clima extremadamente favorable para la agricultura. Tal vez eso explica por qué algunos se refieren a Madeira como el jardín floreciente en el medio del Atlántico. El clima templado es ideal para el cultivo de verduras, frutas exóticas e incluso flores, un hecho que se hace evidente en el mercado. En la época de la Edad Media de los viajes marítimos expedicionarios, Madeira fue utilizada como una base naval. Los barcos se detenían aquí para abastecerse de alimentos antes de ir a tierras lejanas desconocidas. También llenaban sus barricas de vino. Al vino se le añadía una fuerte bebida alcohólica para evitar que se dañara en el clima caliente y en los viajes largos. La difícil vida en los terrenos rocosos afectaba no solamente la agricultura local, sino también los medios de transporte. Los trineos se asocian comúnmente con el invierno y la nieve. En Madeira, sin embargo, los trineos se utilizan durante todo el año para facilitar el transporte de las laderas a los valles. Hoy, este medio de transporte se utiliza principalmente como una atracción turística. La habilidad con la que los hombres dirigen el trineo es notable. El trineo de mimbre se precipita cuesta abajo a una velocidad de 56 km por hora. Para controlarlo se requieren zapatos de cuero especiales, con suelas reforzadas y años de experiencia. Teniendo en cuenta la accidentada topografía de la isla, la construcción del aeropuerto local demandó mucho ingenio. Dada la falta de superficies planas en la isla, la pista tuvo que ser construida de manera que sobresaliera por encima del mar. Esta construcción única se asemeja a un portaaviones gigante. Por lo tanto, los pilotos deben manejar los aviones con absoluta precisión. El más mínimo error podría resultar en una tragedia. Terminaremos la expedición de Madeira aquí en la parte superior del Pico Ruivo. Ahora vamos a continuar a la sombra de los marinos portugueses hacia Asia. Milagros de la naturaleza. Mientras que los primeros que descubrieron Madeira estaban asustados, los primeros que descubrieron Taiwán quedaron encantados de inmediato. Cuando aterrizaron la llamaron con entusiasmo Ilha Formosa, que significa Isla Bonita en portugués. Durante varios siglos, Taiwán fue conocida en el mundo occidental solo por el nombre de Formosa. Hoy en día solo encontrarán ese nombre en viejos libros de historia o en cajas de té muy antiguas. Su nombre chino Taiwán no es menos poético y apropiado. Es sinónimo de una bahía adosada. Madeira y Taiwán tienen algo en común. Ambas son el resultado de una actividad volcánica. Se cree que Taiwán se formó hace unos 150 millones de años. Aquí, la Tierra sigue hirviendo bajo la corteza. Los restos de la actividad volcánica se encuentran en el Parque Nacional Yanmingshan, ubicado a solo unos pocos kilómetros de la ciudad capital de Taipei. Manantiales sulfúricos calientes suben a la superficie a través de las grietas en la corteza terrestre. Taiwán es el séptimo país más densamente poblado del mundo. La mayoría de sus habitantes están hacinados en la parte norte de la isla. Esto es debido a que el centro de la misma es en gran parte inaccesible debido a las imponentes e irregulares montañas, un recordatorio de su pasado volcánico. El pico más alto, Yushan, se eleva a una asombrosa altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su altura hace que sea la montaña más alta en el conjunto de Asia nororiental. Yushan continúa creciendo a un ritmo de 5 milímetros por año debido a la continua presión de las placas continentales euroasiáticas y filipinas. Los efectos de la presión de la actividad tectónica también son evidentes en el desfiladero de Taroko. El desfiladero corta a Taiwán más o menos por la mitad.
Tiene 19 kilómetros de largo a una profundidad máxima de 300 metros. Una tribu llamada Amis fue la primera en descubrir este desfiladero. Ellos le dieron el simple nombre de Toroko, que significa hermoso. El camino imponente por el desfiladero fue construido en la década de 1950. Los empleados de la construcción tuvieron que escalar los muros empinados llevando explosivos a sus espaldas y cestas. Las cestas contenían sus herramientas. Tristemente, 200 trabajadores perdieron la vida durante el proceso de construcción. Rocas caídas, inundaciones, deslizamientos de tierra e incluso terremotos a menudo complicaron el duro trabajo manual de esos empleados de la construcción. Los terremotos son frecuentes en Taiwán. Cualquier constructor debe tener en cuenta eso. Pese a su impredecible actividad sísmica, en el 2004 Taipei se convirtió en la ciudad con el edificio más alto del mundo. Solo 6 años después, eso dejó de ser así, pues se construyó el rascacielos Burj Al Arab en Dubái. No obstante, el rascacielos de Taipei sigue siendo una obra imponente de la arquitectura. Es una fascinante fusión de tradición y tecnología. Su arquitecto, Siwei Li, fue inspirado por la naturaleza y por eso el rascacielos se parece a un tallo de bambú. El bambú es conocido por su fuerza, resistencia y flexibilidad, y a su vez es delgado y alto. El edificio se eleva a 508 metros. Su nombre, Taipei 101, proviene de sus 101 historias. Está equipado con un sistema de estabilización de 800 toneladas. Giroscopios y pesas con un ingenioso sistema hidráulico estabilizan el edificio, contrarrestando así las ráfagas de viento y los posibles movimientos de la tierra. Como resultado, el edificio fue diseñado para soportar terremotos de hasta 7.0 en la escala de Richter. La prioridad de este edificio es contrarrestar las fuerzas de la naturaleza. Desde la concurrida capital nos movemos de nuevo al centro de Taiwán. Cuidadas plantaciones de té adornan de forma diferente el paisaje montañoso. Beber té es un aspecto importante de la cultura taiwanesa. El té oolong, que se cultiva en las montañas de la zona, se encuentra entre los mejores y más caros tés del mundo. Estos arbustos tienen alrededor de 60 años y todavía producen hojas dignas para preparar esta deliciosa infusión. La niebla que se eleva desde el lago de Sol y Luna, la superficie de agua más grande de Taiwán, tiene un impacto enorme en el sabor y la alta calidad del té. La evidencia de la popularidad turística de la ciudad se refleja en el número diario de barcos de excursiones en el muelle y la gran cantidad de pequeñas tiendas en las calles locales. Pero es costumbre en Taiwán que lo viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo moderno existan en paz, uno al lado del otro. La industria turística en auge no altera de ninguna manera el modo de vida local. Así como lo hicieron hace siglos, las personas cuelgan estas pequeñas campanas en lugares sagrados a lo largo de la orilla del lago. Colocan un pedazo de papel con sus nombres dentro de las campanas y piden la bendición del Señor. La cultura taiwanesa tiene profundas raíces históricas. Tribus indígenas habitaban la isla mucho antes de la llegada de los chinos. Una de estas tribus, la Shao, todavía reside en las orillas del lago de Sol y Luna. La leyenda cuenta que la Shao vino a la isla por causa de un ciervo blanco. Se dice que cuando la Shao persiguió al ciervo, este intentó escapar saltando en el agua cristalina. Su cuerpo blanco atrajo a un cardumen de peces y la Shao capturó y se comió un pez. Estaba tan delicioso que la Shao decidió quedarse. Hoy aún se considera el lago y sus alrededores como tierra sagrada.
La tribu sigue manteniendo sus tradiciones antiguas, sin embargo, hoy en día solo se cuenta con 550. Lo que se ve aquí es un ritual anual de celebración de la cosecha. Los indígenas bailan alrededor de una cesta que contiene la ropa de sus ancestros. Ellos expresan gratitud a sus ancestros para asegurar la buena voluntad de sus dioses y una buena cosecha. Cuando el ritual llega a su fin, los bailarines crean una cadena humana y van en una procesión por las calles en la noche. El primero en la fila golpea una vara contra el suelo, lo que simboliza la sacudida del trigo. El último de la fila barre, lo que simboliza la recolección de la cosecha. El ritual llega a su fin y así también nuestro viaje por Taiwán. Nos dirigimos a otra isla asiática conocida por su belleza natural y su rica tradición cultural. Milagros de la naturaleza. Bali es conocida en todo el mundo por su misterioso ambiente místico. Se dice que Bali es el último lugar en la Tierra donde los fantasmas y los demonios todavía se mezclan entre los mortales. Los balineses creen eso y lo dan por sentado. Consideran que los demonios y los fantasmas son sus vecinos naturales y son tratados con el máximo respeto y reverencia. El hinduismo es la principal religión de Bali. Sin embargo, la práctica de su religión está fuertemente influenciada por los antiguos cultos animistas. Los balineses mejoraron el hinduismo que aprendieron de la India con los rituales de adoración a la naturaleza en todas sus diferentes formas. La gente de Bali adora profundamente a los árboles. El baniano es un árbol considerado sagrado. Se percibe como un símbolo de la inmortalidad y la reencarnación. Los brotes largos salen desde sus robustas ramas y llegan al suelo, donde se arraigan y se forman troncos secundarios. Así el árbol crece continuamente y se rejuvenece. En Bali, los volcanes son adorados incluso más que los árboles. Se llaman Gunung Api, que significa montañas encendidas. Los balineses creen que los demonios poderosos habitan en su interior. En un esfuerzo por apaciguar esos demonios, ofrecen sacrificios frecuentes a los volcanes. Este imponente volcán tiene dos cráteres. El externo, el cráter ovalado, se ha convertido en un lago que mide 17 kilómetros de diámetro y se eleva a 1500 metros sobre el nivel del mar. El cráter interno es menor, pero se eleva a 1800 metros sobre el nivel del mar y todavía se considera activo. Su última erupción fue en 1994. Los volcanes hacen más que crear destrucción. La lava expulsada durante las erupciones se convierte con el tiempo en suelo increíblemente fértil. Además, las nubes se acumulan alrededor de los picos de los volcanes, asegurando suficientes precipitaciones. En el caso de Batur, el lago en su cráter se suma al microclima fértil. Las colinas fértiles de los volcanes son ideales para la plantación de arroz. El arroz es el alimento local básico más importante. Las terrazas cuidadosamente cultivadas se parecen al jardín del Edén. Es el producto del trabajo duro a lo largo de varias generaciones. El sistema de riego y el cultivo del paisaje circundante ha sido un trabajo en progreso por más de 2000 años. El resultado es un ecosistema ingenioso y además completo. El propósito del mismo no es únicamente el cultivo de arroz. La hierba que crece en las terrazas, por ejemplo, se corta y alimenta al ganado y a las aves de corral. Los agricultores balineses utilizan el sistema de agua del cultivo del arroz. Este sistema es más rentable y al mismo tiempo más fácil en el campo. Los tallos permanecen en los campos después de la cosecha.
Estos son posteriormente arados. Se unen al agua, las bacterias y el fertilizante para asegurar la fertilidad de la tierra. En Bali el arroz se cosecha 2 o 3 veces al año. Otros cultivos, como el maíz, a veces se plantan simultáneamente. Todo el pueblo participa en la cosecha manual. Es parte de un ritual en el que la bendición de la cosecha se combina con el agradecimiento a la diosa del arroz, Dewi Sri. El pueblo balinés busca vivir en simbiosis con la naturaleza. Ellos son conscientes de su responsabilidad con el medio ambiente en el que viven. A través de rituales diarios expresan su gratitud por los dones de la naturaleza. El clímax de su estilo de vida religioso se alcanza durante las festividades del templo. La preparación del ritual de adoración del árbol está en plena marcha en un templo cerca de la ciudad de Tampaskirin. Las mujeres preparan muchas cestas para el sacrificio. El arroz es un producto esencial del sacrificio. Se ofrece a los dioses en una forma cónica que simbolizan una montaña cósmica. Los granos individuales de arroz representan animales, plantas y personas. El sacrificio retrata la interconexión de la vida terrenal con el universo y los dioses. Aquí se está coloreando la masa de arroz. Los aldeanos crean todo tipo de decoraciones festivas con la masa. Las creaciones se fríen en aceite de coco muy caliente y cuando están listas se colocan juntas, haciendo así intrincados adornos con motivos espirituales. Desde la orilla del mar, donde los balineses van a apaciguar a los dioses enojados que viven en las profundidades del Océano Índico, nos despedimos del colorido mundo de los templos y de la cultura balinesa.